En la aurora de la filosofía occidental surge la figura imponente de Platón, cuya vida y obra se entrelazan con el esplendor y las tribulaciones del mundo griego de su tiempo. Nacido en Atenas alrededor del 427 a.C., fue testigo de la efervescencia cultural y política de una era que definiría el curso del pensamiento humano. Hijo de una familia aristocrática, pudo haber seguido el camino de la política, pero el encuentro con Sócrates, a la edad de 20 años, lo llevó por la senda de la filosofía. Tras la condena y muerte de Sócrates, Platón se embarcó en un viaje transformador. Su odisea por el Mediterráneo no fue solo geográfica, sino también intelectual. En cada puerto y en cada encuentro recogió fragmentos de sabiduría, como un alquimista recolectando ingredientes esenciales para una gran obra. Y así, con cada ola y cada conversación, su filosofía comenzó a tomar forma, una que buscaría responder a las preguntas más profundas de la existencia. La Grecia de Platón era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y dioses, pero unidas por la lengua y las tradiciones. Atenas, su patria, era el centro de la democracia, el arte y la filosofía, aunque no exenta de conflictos internos y externos. Dentro de este contexto diverso y dinámico, Atenas se destacaba como una potencia cultural y política, atrayendo a intelectuales, artistas y pensadores de toda la región. La democracia ateniense proporcionaba un entorno único para el intercambio de ideas y el debate público, nutriendo el florecimiento del pensamiento filosófico y el desarrollo de nuevas formas de gobierno. Sin embargo, los conflictos internos entre facciones políticas y las tensiones externas con otras ciudades-estado griegas y poderes extranjeros como el Imperio persa creaban un telón de fondo de inestabilidad y desafíos para la vida cotidiana en Atenas. Al regresar a Atenas, Platón no encontró la ciudad tal como la había dejado. La guerra había cambiado no solo el paisaje urbano, sino también el tejido social y político. La democracia ateniense, una vez el orgullo de la ciudad, estaba ahora en crisis, y la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas contra Esparta, había dejado una cicatriz en el alma de la polis. Aquí, en el corazón de Atenas, contempló la complejidad de la existencia humana y la fragilidad de la civilización. Su reflexión sobre la naturaleza de la justicia y el orden político no fue un ejercicio abstracto, sino una respuesta directa a los desafíos de su tiempo. En este contexto de incertidumbre y búsqueda de sentido, Platón fundó la Academia, el cual no era solo una escuela, sino un santuario del pensamiento, donde la filosofía podría florecer lejos de las turbulencias de la política cotidiana. La fundación de la Academia de Platón es un hito en la historia del pensamiento humano. Alrededor del año 387 a.C., Platón estableció este centro de estudio en los jardines de Academo, ubicados fuera de los muros de Atenas. Este lugar no fue elegido al azar. Los jardines ofrecían un entorno tranquilo, ideal para la reflexión y el debate filosófico, lejos del bullicio de la ciudad. La tarea de erigir un centro de estudio de tal envergadura no era una empresa trivial en la antigua Grecia. Aunque los registros históricos exactos pueden ser escasos, se estima que la construcción de la Academia de Platón probablemente implicó un período significativo de tiempo y esfuerzo. Dada la importancia y la duración de la empresa, es razonable suponer que la construcción de la Academia pudo haber tomado varios meses e incluso años para completarse. Este tiempo habría sido necesario no solo para levantar las estructuras físicas, sino también para organizar los jardines y áreas de estudio de manera adecuada. Además, Platón y sus seguidores probablemente enfrentaron desafíos logísticos y financieros durante el proceso de construcción. La adquisición de los terrenos,
la obtención de materiales de construcción y la financiación del proyecto podrían haber sido obstáculos a superar. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la determinación y su dedicación a la creación de un lugar dedicado al estudio y la contemplación filosófica finalmente triunfaron. La Academia de Platón se convirtió en un faro de conocimiento y un centro de excelencia intelectual que perduraría a lo largo de los siglos. Venerada institución filosófica de la antigua Grecia, se erigía como un faro de sabiduría y discernimiento en la búsqueda constante de la verdad y la promoción del bien. Inspirada por la visión utópica plasmada magistralmente en su obra La República, Platón estableció los cimientos de esta escuela con propósitos tan nobles como vastos, encapsulando así los anhelos más profundos del pensamiento griego clásico. La esencia primordial de la Academia residía en su empeño por desentrañar las verdades trascendentales, según la creencia platónica en un reino de formas e ideas perfectas que yacía más allá del ámbito material. En este afán, sus eruditos dedicaban sus mentes inquisitivas a la contemplación y comprensión de estos conceptos inmutables, ansiosos por desvelar la auténtica esencia de la realidad y el universo. Además de su búsqueda de conocimiento, la Academia asumía un rol crucial en la formación de líderes tanto intelectuales como políticos, en consonancia con la convicción de Platón de que la filosofía debía ser tanto teórica como práctica. Aspiraba a moldear mentes y caracteres con una comprensión profunda de la justicia, la ética y el bien común, con la mira puesta en la edificación de una sociedad justa y virtuosa. El diálogo y el debate, elementos esenciales del método platónico, florecían en el seno de la Academia, donde se fomentaba el pensamiento crítico y la argumentación racional como herramientas fundamentales para el discernimiento y el aprendizaje. Platón alentaba a sus discípulos a desafiar las convicciones arraigadas y a examinar con meticulosidad sus propias ideas, en aras de un crecimiento intelectual y moral continuo. La promoción de la virtud y la excelencia moral constituía otro pilar fundamental de la misión académica. Más allá de la mera adquisición de conocimientos, la Academia se esforzaba por inculcar en sus estudiantes los valores de la sabiduría, la templanza y la justicia, aspirando a forjar ciudadanos virtuosos y éticos que contribuyeran al florecimiento de la sociedad. Los vastos dominios del saber abordados en la Academia de Platón abarcaban desde la metafísica y la epistemología hasta la ética y la política, reflejados en los diálogos imperecederos que legó a la posteridad. Obras como Fedón, El banquete y, por supuesto, La República brindan una ventana fascinante a la filosofía enseñada en este venerado recinto, así como a los conceptos fundamentales que Platón anhelaba transmitir a sus ávidos discípulos. La visión trascendental de Platón para el establecimiento de un centro de aprendizaje emana como un faro intemporal, irradiando su luz sobre el propósito sublime de la educación y la búsqueda incesante del saber. No solo erigió un recinto físico para el estudio, sino que también sentó las bases para una comunidad intelectual comprometida con la exploración de las verdades eternas y la realización del bien supremo. Concebida como un santuario para las mentes inquietas, la Academia de Platón se erigía como un espacio donde los buscadores de la verdad podían congregarse para contemplar las ideas más elevadas y desentrañar los misterios cósmicos. Inspirado por la figura de su maestro, Sócrates, Platón abrazaba el poder transformador del diálogo y el debate filosófico, concibiendo así la Academia como un terreno fértil donde tales principios florecían libremente. El propósito esencial de la Academia no se limitaba a la mera transmisión de conocimientos, sino que también
abarcaba la promoción activa de la búsqueda de la verdad y la realización de la virtud, con la convicción de que la educación genuina no solo radicaba en la acumulación de información, sino en el cultivo de las facultades del alma y el despertar del potencial humano latente. La academia se transformó en un crisol vivo para la exploración del alma y la mente, donde estudiantes y maestros podían colaborar en la búsqueda de la excelencia intelectual y moral. Su visión para la academia también abrazaba la formación de futuros líderes y gobernantes, imbuidos no solo de conocimiento, sino también de sabiduría y virtud. En su concepción, solo aquellos educados adecuadamente y dotados de una comprensión elevada podrían liderar sabiamente a la sociedad hacia la justicia y el bien común. Por ende, la academia se erigió como una cantera de líderes filosóficos, cuya influencia trascendería los confines físicos de sus muros. La Academia de Platón, como una ciudadela del pensamiento, estaba estructurada con la precisión de un reloj antiguo. En su centro se alzaba el gimnasio, donde los jóvenes aspirantes al conocimiento se ejercitaban física y mentalmente, preparándose para los rigores del estudio filosófico. Este espacio no solo cultivaba el cuerpo, sino también el alma, promoviendo la disciplina y el autodominio. Desde el gimnasio, los pasos conducían hacia el Perípatos, un paseo cubierto de columnas donde maestros y discípulos caminaban inmersos en diálogos profundos y debates apasionados. Aquí, la esencia misma de la filosofía cobraba vida, enriquecida por la interacción directa entre mentes inquietas y sedientas de sabiduría. En lo más alto de la academia se alzaba el ágora, un espacio abierto donde se celebraban conferencias magistrales y debates públicos, permitiendo que las ideas fluyeran libremente, desafiando y enriqueciendo el pensamiento de aquellos que se atrevían a sumergirse en las profundidades del conocimiento filosófico. La academia estaba regida por un sistema administrativo meticulosamente diseñado, donde cada componente contribuía al flujo armonioso del aprendizaje. En su cúspide se encontraba el arconte, el líder supremo de la institución, cuya sabiduría y visión guiaban el rumbo de la academia. Bajo el arconte se hallaba el Consejo de Maestros, un selecto grupo de filósofos veteranos encargados de impartir enseñanzas y guiar a los discípulos en su búsqueda del conocimiento. Estos sabios mentores eran la columna vertebral de la academia, cuya experiencia y erudición iluminaban el camino de aquellos que se adentraban en los misterios de la filosofía. Además, la academia contaba con un cuerpo de asistentes administrativos y servidores, cuya labor era garantizar el funcionamiento fluido de la institución, desde la gestión de los recursos hasta la organización de eventos académicos, desempeñando un papel fundamental en el engranaje de la vida académica. La Academia de Platón se convirtió en el epicentro del pensamiento filosófico, donde mentes como Aristóteles y Euclides, guiadas por la sabiduría de su fundador, exploraron las profundidades de la lógica, la metafísica y la geometría. Este bastión del saber no solo marcó la época, sino que también tendió un puente hacia el futuro, inspirando a innumerables generaciones a expandir los horizontes del conocimiento humano. La academia fue más que un lugar de aprendizaje, fue un foro vibrante de debate e indagación, donde la búsqueda de la verdad se realizaba con respeto mutuo y camaradería intelectual. Este espíritu de investigación crítica y el legado de sus enseñanzas han perdurado, iluminando el camino a través de la oscuridad de la ignorancia y demostrando que el pensamiento humano tiene el poder de forjar un futuro más brillante. Entre sus muros, Euclides sistematizó los principios de la geometría,
Y Arcesilao sentó las bases del escepticismo académico, una corriente filosófica que cuestionaba la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto. Aristóteles, el discípulo más prominente de Platón, aunque divergió en su pensamiento, llevó adelante el legado de su maestro al fundar la escuela peripatética, que se convirtió en una de las instituciones filosóficas más influyentes de la antigüedad. La escuela peripatética, establecida por Aristóteles en el año 335 a.C., en Atenas, se destacó por su enfoque en la observación empírica y el análisis sistemático en áreas que abarcaban desde la filosofía natural hasta la ética y la lógica. La influencia de Aristóteles y su escuela se extendió por todo el mundo griego. Filósofos como Arcesilao y Carnéades desarrollaron argumentos escépticos que desafiaron las afirmaciones dogmáticas y contribuyeron al desarrollo del pensamiento filosófico posterior. Arcesilao, quien vivió en el siglo III a.C., fue el fundador de la llamada Academia Media, una escuela dentro de la Academia Platónica que adoptó una postura escéptica. Arcesilao desafiaba firmemente la noción de que el conocimiento absoluto era alcanzable para los seres humanos. Su postura filosófica se centraba en la idea de que nuestras percepciones y juicios están inherentemente limitados por la naturaleza subjetiva de la experiencia humana. En lugar de afirmar con certeza la verdad de cualquier proposición, Arcesilao abogaba por la suspensión del juicio frente a afirmaciones que carecían de evidencia convincente. Esta posición escéptica de Arcesilao lo llevó a adoptar una actitud de escepticismo radical hacia la posibilidad de alcanzar el conocimiento objetivo. Argumentaba que nuestras percepciones y juicios están influenciados por una variedad de factores, incluidas nuestras experiencias personales, nuestras creencias preconcebidas y nuestras limitaciones cognitivas. Por lo tanto, cualquier afirmación sobre la realidad debe ser sometida a un escrutinio crítico y no puede ser aceptada sin una justificación sólida. La suspensión del juicio propuesta por Arcesilao no implicaba un rechazo total de la búsqueda de la verdad, sino más bien una invitación a la humildad epistémica y al reconocimiento de la incertidumbre inherente a la condición humana. Al adoptar una postura de escepticismo metodológico, alentaba a sus contemporáneos a examinar cuidadosamente sus creencias y a no dar por sentado ningún principio sin una cuidadosa reflexión y evaluación crítica. Por otro lado, Carnéades, figura destacada al frente de la escuela filosófica conocida como la Academia Nueva, también se sumergió en las aguas del escepticismo. Sus argumentos desafiaban vehementemente la posibilidad de alcanzar certeza absoluta, cuestionando incluso nuestras percepciones más fundamentales y sugiriendo que éstas podrían ser engañosas. En sus enseñanzas, Carnéades exploró las limitaciones de la cognición humana y la inherente incertidumbre que rodea a nuestras experiencias sensoriales y juicios racionales. Su postura esencialmente planteaba que la verdad absoluta era inalcanzable para la mente humana y que debíamos abrazar la duda como un medio para navegar el laberinto de la realidad. Este enfoque filosófico, marcado por una profunda desconfianza hacia las afirmaciones dogmáticas y una disposición a cuestionar incluso nuestras convicciones más arraigadas, ejerció una influencia significativa en la tradición escéptica posterior y en el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Estos filósofos, desafiando las nociones dogmáticas y fomentando un enfoque más interrogativo hacia el conocimiento, influyeron en el desarrollo del escepticismo filosófico y sentaron las bases para futuros debates epistemológicos y metafísicos.
Además de los pensadores mencionados, la Academia albergó a otros estudiantes y figuras relevantes que contribuyeron significativamente a la riqueza intelectual de la antigüedad. Entre ellos se destacan Crántor, Espeusipo y Dión de Siracusa. Crántor, un filósofo platónico del siglo IV a.C., amplió y desarrolló muchas de las ideas de Platón, particularmente en lo que respecta a la teoría del alma y la ética. Su obra influyó en generaciones posteriores de filósofos, proporcionando una base sólida para el desarrollo del pensamiento platónico. Espeusipo, sobrino y sucesor de Platón como director de la Academia, continuó el legado de su tío al expandir y elaborar sus enseñanzas. Espeusipo contribuyó al desarrollo de la metafísica platónica y la teoría del conocimiento, consolidando aún más la influencia duradera de la Academia en el mundo filosófico antiguo. Por otro lado, Dión de Siracusa, conocido como un mecenas y amigo de Platón, también jugó un papel importante en la vida de la Academia. Aunque no se sabe con certeza si fue un estudiante formal, su apoyo financiero y su estímulo intelectual ayudaron a mantener viva la institución en momentos críticos. Su presencia resalta la importancia del mecenazgo en el mundo académico antiguo y cómo individuos como él contribuyeron al florecimiento del pensamiento y la educación. En las brumosas mañanas de la antigua Atenas, cuando los primeros rayos de sol acariciaban las columnas de mármol de la Academia de Platón, comenzaba un ritual sagrado, el intercambio de ideas que daría forma al curso mismo de la historia filosófica. En este bastión del conocimiento, las actividades académicas y los debates filosóficos se desarrollaban con una intensidad y una profundidad que resonaban en los anales del tiempo, dejando una marca indeleble en el tejido mismo del pensamiento humano. En el corazón mismo de la Academia se encontraba el diálogo platónico, una forma de interacción filosófica que Platón empleaba para explorar ideas, cuestionar suposiciones y buscar la verdad. Estos diálogos, inmortalizados en obras como La República, Fedón y El Banquete, presentaban a personajes como Sócrates, Protágoras y Parménides debatiendo sobre temas que iban desde la justicia hasta la naturaleza del alma. A través de estas conversaciones ingeniosas y provocativas, Platón invitaba a sus alumnos a embarcarse en un viaje intelectual hacia las profundidades del conocimiento. En palabras de Platón, el conocimiento que todos buscan está dentro de nosotros mismos. Además de los diálogos filosóficos, la Academia también albergaba conferencias y lecturas impartidas por Platón y otros miembros distinguidos de la escuela. Estas sesiones ofrecían una oportunidad para la transmisión directa de conocimientos y la discusión de ideas, proporcionando a los estudiantes una visión más amplia y profunda de los temas tratados en los diálogos. Desde la ética hasta la cosmología, desde la política hasta la epistemología, ningún tema estaba fuera de discusión en el vasto y ecléctico currículo de la Academia. Los debates filosóficos, en los cuales los estudiantes y maestros de la Academia se enfrentaban en una lucha intelectual por la verdad, constituían el corazón mismo de la vida académica. En estas confrontaciones dialécticas se ponían a prueba las ideas y se desafiaban las creencias establecidas, en un esfuerzo por llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Los estudiantes debían estar preparados para defender sus puntos de vista con argumentos sólidos y razonamientos lógicos, mientras que los maestros actuaban como guías sabios, fomentando el pensamiento crítico y la exploración intelectual. Además de los debates y diálogos, la Academia también fomentaba la investigación y la experimentación en diversas áreas del conocimiento.
Desde la astronomía hasta la medicina, desde la música hasta la ética, los estudiantes de la academia se embarcaban en una búsqueda incesante de la verdad, utilizando métodos empíricos y razonamiento lógico para explorar los misterios del universo y del alma humana. Estas actividades de investigación y experimentación contribuyeron al avance del conocimiento en la antigua Atenas y sentaron las bases para los desarrollos futuros en diversas disciplinas. Las actividades académicas y los debates filosóficos representaban el pináculo del pensamiento humano en la antigüedad. A través de diálogos ingeniosos, conferencias inspiradoras, debates acalorados y experimentación audaz, los estudiantes y maestros de la academia se embarcaban en un viaje intelectual hacia las profundidades del conocimiento y la sabiduría. A medida que la Academia de Platón florecía con actividades académicas vibrantes y debates filosóficos apasionados, también enfrentaba desafíos y cambios que marcarían el comienzo de su declive. La influencia política de la Academia de Platón resonaba en múltiples niveles. En primer lugar, estaba la conexión intrínseca entre la filosofía política platónica y las cuestiones de gobierno en la Atenas democrática. Los diálogos platónicos, con su enfoque en la justicia, la virtud y la organización social, proporcionaban una base teórica profunda que inevitablemente influía en la forma en que los ciudadanos y los líderes políticos pensaban sobre el ejercicio del poder y la toma de decisiones en la ciudad-estado. La relación entre la teoría política y la práctica gubernamental se volvía especialmente evidente en la figura de Platón y sus discípulos más destacados. Personajes como Alcibíades, Critias y el propio Aristóteles pasaron por las aulas de la academia, absorbiendo las enseñanzas de su maestro antes de embarcarse en sus propias carreras políticas. La teoría política platónica, como se expresa en obras como La República y Las Leyes, proporciona un modelo para gobernar que ha trascendido a lo largo de los siglos. En este sistema ideal, Platón postula la noción de un Estado dirigido por filósofos reyes, cuya virtud y sabiduría los capacitan para tomar decisiones justas y sabias en beneficio del conjunto de la sociedad. Esta visión utópica no solo influyó en los gobernantes de la antigüedad, sino que también sentó las bases para el desarrollo del pensamiento político en la historia occidental. En su obra La República, Platón presenta una detallada teoría política que abarca desde la estructura social ideal hasta la educación necesaria para formar a los líderes de esta sociedad ideal. Platón establece una jerarquía social en la que los gobernantes ideales son los filósofos reyes, quienes han sido entrenados en la filosofía y poseen un profundo entendimiento de la verdad y la justicia. Esta idea se refleja en la famosa frase de Platón: hasta que los filósofos sean reyes, o los reyes y príncipes de este mundo tengan el espíritu y el poder de la filosofía, y la grandeza política y la sabiduría se unan en la misma persona. Las ciudades no dejarán de tener males. Platón también discute extensamente sobre la educación en la República, argumentando que la formación de los gobernantes debe ser rigurosa y centrada en la búsqueda de la verdad y la virtud. Señala: la educación no debe ser algo mecánico, puesto que en los hombres se requiere para formar la naturaleza del alma, y los principios que hemos de establecer son los de una vida mejor, que tienen poder para encaminar el alma hacia el bien. El concepto central de Platón sobre la justicia en la República se expresa a través de la metáfora de la ciudad ideal, donde cada individuo realiza su función adecuada y se dedica al bien común. En palabras del propio Platón, en la ciudad perfecta, todas las virtudes son comunes a todos los ciudadanos. Sin embargo, también es consciente de las dificultades para llevar a cabo esta sociedad ideal.
reconociendo los desafíos inherentes a la naturaleza humana y a la política misma. En un diálogo con Glaucon, Platón explica: la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. En su obra Las leyes, Platón aborda temas políticos y legales de manera más detallada que en La República, presentando un sistema legislativo completo y detallado para una ciudad ideal. En este diálogo, discute la importancia de la ley y el gobierno para mantener la justicia y la estabilidad en la sociedad. Propone un sistema de leyes divinas y humanas que rigen todos los aspectos de la vida, desde la educación y la religión hasta la economía y la justicia. Argumenta que las leyes deben ser el reflejo de la razón y la justicia, y deben ser promulgadas por gobernantes sabios y virtuosos. En palabras de Platón, la ley es orden, y un buen orden es la disposición de Dios. Por tanto, la ley es la disposición de Dios que debe ser obedecida. En Las leyes, también explora el papel de la educación en la formación de ciudadanos virtuosos y la importancia de inculcar valores morales desde una edad temprana. Propone un sistema educativo en el que los jóvenes sean entrenados en la música, la gimnasia y la filosofía, con el fin de desarrollar tanto el cuerpo como el alma. Así Platón afirma: el hombre justo debe, pues, ser el primero en gobernar a los demás, no dejando pasar ninguna oportunidad, desde la infancia hasta la vejez, para enseñar y aprender de todos. También discute la estructura del gobierno ideal, proponiendo un sistema mixto de gobierno que combine elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Argumenta que este sistema, en el que los gobernantes son elegidos en función de su mérito y virtud, proporcionaría el equilibrio adecuado entre autoridad y libertad. Las leyes de Platón ofrece una visión detallada y sistemática de la política y la ley, explorando temas que van desde la justicia y la educación hasta la estructura del gobierno ideal. A través de este diálogo, Platón continúa su búsqueda de una sociedad justa y armoniosa, ofreciendo ideas y propuestas que siguen siendo relevantes y estimulantes para los estudiosos de la política y la filosofía. La influencia de la teoría política platónica se extiende más allá de la antigua Grecia, permeando el pensamiento político de diferentes épocas y culturas. Figuras como Maquiavelo, Hobbes y Rousseau se inspiraron en las ideas de Platón al desarrollar sus propias teorías sobre el gobierno y la sociedad. La noción de un gobernante virtuoso y sabio, comprometido con el bienestar de su pueblo, sigue siendo una idea poderosa que continúa alimentando el debate político en la actualidad. En este sentido, la teoría política platónica representa no solo un modelo para gobernar, sino también un punto de referencia fundamental en la historia del pensamiento político occidental. Las ideas y enseñanzas de la Academia de Platón sirvieron como faro de sabiduría y virtud para pensadores y líderes a lo largo de la historia. Desde la Edad Media hasta la Ilustración y más allá, los principios fundamentales de justicia, sabiduría y benevolencia, propagados por Platón y sus discípulos, han inspirado a generaciones de líderes en su búsqueda por un gobierno justo y equitativo. En un mundo donde el poder político y la filosofía a menudo parecen estar en desacuerdo, el legado de la Academia de Platón nos recuerda la importancia de buscar la verdad y el bien común en la vida pública. Más allá de las contingencias políticas y las disputas partidistas, la esencia misma del liderazgo radica en la sabiduría y la virtud, valores que fueron promovidos y cultivados en las aulas de la Academia. En los anales de la historia filosófica, pocos legados resplandecen con la magnificencia y la influencia perdurable como la Academia de Platón. Sin embargo, como cualquier gran institución,
también enfrentó su ocaso, un declive marcado por una concatenación de factores intrincados que desafiaron su supremacía y erosionaron su prominencia en el mundo intelectual de esa época. La antigua Grecia, cuna de la democracia y la polis, no era ajena a la volubilidad política. En el corazón de Atenas, donde la Academia de Platón se erigía majestuosamente, las mareas del poder político fluctuaban sin cesar. El ocaso del período clásico y el advenimiento de la era helenística trajeron consigo un cambio en el panorama político griego. Las luchas internas, las invasiones extranjeras y las alianzas cambiantes sacudieron los cimientos de la estabilidad que la Academia había disfrutado durante mucho tiempo. El vínculo entre el poder y el conocimiento era una realidad innegable. Durante el apogeo de la Academia de Platón, esta relación se manifestaba en el apoyo institucional que la escuela recibía de las figuras políticas que compartían su visión filosófica, o al menos valoraban la importancia del pensamiento crítico y la indagación filosófica. El ascenso de figuras políticas que no compartían la visión filosófica de Platón y su escuela marcó un giro en la relación entre el poder y el conocimiento. Donde antes había existido un apoyo tácito o incluso explícito a la misión educativa de la Academia, ahora se encontraba la sombra de la desconfianza y el desdén. Las agendas políticas divergentes comenzaron a eclipsar el apoyo institucional que había sido un pilar crucial para la Academia, dejándola vulnerable a los vaivenes del poder político en constante transformación. La falta de respaldo político tuvo consecuencias desalentadoras para la Academia. La financiación y los recursos que una vez fluían hacia la institución ahora se veían amenazados o incluso cortados por completo. La influencia de la escuela en los círculos gubernamentales se desvaneció gradualmente, dejándola a merced de las fuerzas políticas que estaban menos dispuestas a sostenerla. En este contexto de incertidumbre política, la Academia se vio obligada a reevaluar su posición y estrategias. La defensa de los principios filosóficos y la búsqueda del conocimiento puramente abstracto chocaba cada vez más con las realidades pragmáticas del poder político y la supervivencia institucional. La adaptación se volvió imperativa, pero encontrar el equilibrio entre la preservación de la integridad filosófica y la búsqueda de apoyo político se convirtió en un desafío monumental. Así, el ascenso de figuras políticas antagónicas marcó un punto de inflexión en la historia de la Academia de Platón, transformando su relación con el poder y el conocimiento de una colaboración armoniosa a un terreno de lucha y conflicto. Por otro lado, la esencia misma de la sociedad griega experimentó metamorfosis. Los valores que alguna vez habían nutrido el florecimiento intelectual de la Academia fueron relegados en favor de nuevas prioridades y modas sociales. La antigua reverencia por la filosofía y el conocimiento puro fue desplazada gradualmente por una búsqueda más pragmática de riqueza y poder. El auge del individualismo y la comercialización de la educación contribuyeron significativamente al declive de la Academia de Platón. A medida que la sociedad griega antigua experimentaba cambios culturales y económicos, la educación se volvía cada vez más orientada hacia los intereses individuales y prácticos, en lugar de la búsqueda de la verdad y la contemplación abstracta. Escuelas rivales, algunas enfocadas en la retórica persuasiva o en la formación profesional, comenzaron a atraer a estudiantes que buscaban el éxito práctico en lugar de la profundidad filosófica que ofrecía la Academia de Platón. El individualismo en ascenso fomentaba una mentalidad competitiva y pragmática entre los jóvenes, quienes buscaban educación no solo por amor al conocimiento, sino también por razones utilitarias, como el prestigio social o las oportunidades laborales. La Academia, con su enfoque en la contemplación abstracta y el desarrollo de la virtud,
no podía competir fácilmente con las instituciones educativas que prometían habilidades prácticas y éxito material. El último gran reto que tuvo que enfrentar la academia fue la batalla por la mente de la juventud. La competencia por el patrocinio de la juventud helénica era feroz, y otras instituciones educativas, como el Liceo de Aristóteles o las escuelas sofistas, eran contendientes formidables en esta lucha por la supremacía intelectual. En el crisol de la competencia educativa, la academia enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Por un lado, la llegada de nuevas ideas y métodos educativos desafiaba la supremacía tradicional de la academia, obligándola a adaptarse o arriesgarse a quedar obsoleta. Instituciones rivales ofrecían perspectivas alternativas, algunas centradas en la retórica persuasiva, otras en la formación práctica, todas ellas compitiendo por capturar la imaginación de los jóvenes estudiantes ávidos de conocimiento y éxito. La creciente demanda de educación práctica y utilitaria representaba otro desafío significativo para la academia. Mientras que Platón y sus seguidores abrazaban la búsqueda desinteresada de la verdad y la virtud como el pináculo de la educación, una parte cada vez mayor de la sociedad helénica comenzaba a valorar habilidades más prácticas y tangibles. Esta evolución en las preferencias educativas colocaba a la academia en desventaja, ya que su enfoque en la filosofía abstracta y la contemplación pura se percibía cada vez más como elitista y alejado de las preocupaciones cotidianas de la vida. La resistencia de la academia a adaptarse a las demandas cambiantes del público estudiantil exacerbaba su situación. Mientras otras instituciones educativas se flexionaban para satisfacer las necesidades emergentes de la sociedad, la academia mantenía su firmeza en sus principios filosóficos, a menudo a costa de su relevancia y popularidad entre las masas. Con el tiempo, estos factores convergentes tejieron el tapiz del declive que marcó el destino final de la Academia de Platón. Su ocaso no fue un acto de fracaso absoluto, sino más bien el epílogo inevitable de una era dorada de pensamiento y aprendizaje. La Academia de Platón, centro de enseñanza filosófica y política de renombre en la antigua Atenas, llegó a su fin en medio de un contexto tumultuoso, marcado por la invasión de Atenas por parte de los romanos en el año 86 a.C. Este acontecimiento catastrófico, que fue parte de las guerras mitridáticas, tuvo consecuencias devastadoras para la ciudad y sus instituciones, incluida la academia. La invasión romana sumió a Atenas en un periodo de caos y conflicto, con la ciudad sufriendo daños significativos tanto en su infraestructura física como en su tejido social y cultural. Los enfrentamientos armados y la inestabilidad política generaron un clima de incertidumbre y temor que probablemente dificultó el funcionamiento normal de la academia. Además, es posible que muchos de sus estudiantes y profesores hayan sido desplazados o afectados por la violencia y la inseguridad que caracterizaban la vida en Atenas durante este periodo. La influencia romana en la ciudad significó un cambio en el poder político y económico, lo que podría haber afectado la capacidad de la academia para atraer estudiantes y patrocinadores. Además, la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en siglos posteriores también pudo haber tenido un impacto en la vida intelectual en Atenas, posiblemente relegando a las escuelas filosóficas tradicionales, como la academia, a un segundo plano. A medida que el cristianismo se consolidaba como la principal fuerza religiosa en el Imperio Romano, las escuelas filosóficas paganas enfrentaban una creciente oposición y persecución.
Es probable que la academia haya sido afectada por estas medidas represivas, lo que podría haber contribuido a su eventual desaparición. El cierre de la academia también tuvo consecuencias en la vida intelectual de Atenas y en la historia cultural de la ciudad. Aunque la academia ya no existía, Atenas continuó siendo un importante centro de aprendizaje y cultura en la antigüedad, con otras escuelas filosóficas y academias que ocuparon el lugar dejado por la Academia de Platón. Con la sabiduría de Platón como mi estandarte y el eco de su voz resonando en mi alma, me despido de la academia, no como un adiós, sino como el alba de una búsqueda sin fin por la verdad y la excelencia. Que su legado sea la luz que guíe a las mentes sedientas de justicia y perfección. Este documental, un periplo por las ideas que han esculpido la filosofía y nuestra civilización, concluye aquí. Pero más que un final, es un llamado a la reflexión, al diálogo, a desafiar lo conocido y ampliar nuestro horizonte colectivo. Os invito a compartir vuestras reflexiones y opiniones y a encender con ellas la chispa de la curiosidad en los comentarios. Si en tu corazón ha resonado este viaje filosófico, te exhorto a seguir explorando. Navega por nuestro canal, sumérgete en las profundidades de mis otros documentales publicados y descubre cómo las enseñanzas de antaño moldean nuestro hoy. Gracias por ser parte del viaje filosófico. Continuemos juntos, peregrinos eternos en la senda de la sabiduría y la verdad.